¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Esto es Deuda Prometida, el stream de el portal Deuda Prometida, que todos los días te trae toda la información sobre política, sobre economía, sobre todo lo que te importa saber. Ahora estamos todos los jueves a las 20 horas aquí en el canal de YouTube y después nos pueden ver, por supuesto, @Deuda Prometida en todas las redes sociales que figuran ahí abajo para que nos encuentres. Hoy lo tenemos acá en el piso a Daniel Lipovetsky, vamos a hablar con él en unos minutos nada más, pero además que se presenta como candidato para la Ciudad de Buenos Aires a diputado nacional, Así que ahora vamos a hablar sobre la ciudad, que hace 18 años también gobiernan los Macri. Vamos a preguntarle por su pasado también y vamos a preguntarle por su presente y su futuro. Pero además lo vamos a tener a otro candidato, ya que estamos en campaña, a Agustín Rossi, el Chivo, que se va a presentar por candidato a diputado nacional de los representantes, digamos, de la provincia de Santa Fe. Así que lo vamos a tener en unos minutos aquí también con nosotros por Fuerza Patria. Y además vamos a hablar sobre algunas de las cositas que estuvieron pasando. Algunas cositas nada más, hace más de 10 días, que es un detalle nada más, es simplemente el robo de $800.000 por mes de parte de Karina Milei, con conocimiento de su hermano. Bueno, vamos a estar hablando de eso, del homo corruptum, como lo llama Carlos Caramelo, nuestro columnista, que puede leer semanalmente en deudaprometida.com. Y por supuesto también vamos a estar hablando de todo lo que te importa a vos, los otros negociados también que vamos a estar compartiendo, que son la verdad escandalosos, y algo que también te golpea en el bolsillo, que es los tarifazos, porque están llegando a aumentos de 15.000 pesos, pasan a pagar 200.000. Bueno, es algo que no deberíamos permitir y Milei lo está haciendo. Es parte del robo, es parte de esta distribución de la riqueza de los más pobres a los más ricos, de todos en realidad, hacia el bolsillo de unos poquitos. Porque además a principio de semana estuvo inaugurando un edificio de Corporación América el presidente de la República, que es su ex empleador y uno de los aportantes de campaña, uno de los dueños detrás de los movimientos de Javier Milei, uno de los titiriteros del poder. Todo esto hoy, aquí, como todos los jueves a las 20 por el stream de Deuda Prometida. Ya me meto de lleno con nuestro primer entrevistado, que lo decía, Daniel Lipovetsky, se presenta como candidato a diputado nacional por el Partido Federal. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir. No, un placer, gracias por invitarme. Vos te presentás ahora como candidato por la Ciudad de Buenos Aires. Así es, por la Ciudad de Buenos Aires. En mi ciudad he trabajado mucho, he sido legislador porteño en su momento, fui funcionario también del gobierno nacional, la conozco mucho. Así que la verdad que sí, es un gran desafío poder representar a todos los que viven en nuestra ciudad y llevar nuestras ideas al Congreso de la Nación, ¿no? Un congreso que seguramente va a tener un rol clave en lo que viene a partir del diciembre de este año, ¿no? Tuviste una participación muy importante cuando fuiste diputado nacional antes, porque eras el titular de la comisión más importante, que es la de legislación general. ¿Qué ideas estás tratando de llevar ahora adelante al Parlamento? ¿Qué son tus propuestas ahora para...? Bueno, está buena la pregunta, porque la verdad que lo que hemos visto hasta ahora en la campaña, en la que se está desarrollando ahora en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para la elección del 7 de septiembre, es la carencia de propuestas, ¿no? Todos tienen una línea política, defensa del gobierno o en contra del gobierno, más fuerte, menos fuerte, muchos silenciando su posición, pero nadie habla de cómo resolver los problemas de la gente. Y para eso, por supuesto, que no solamente lo puede resolver desde el Congreso, también claramente el Ejecutivo es un rol importante, pero mientras tanto el Congreso se pueden hacer un montón de cosas en el Congreso. Y hay 2 o 3 ideas básicas que me parece que son claves. La primera de mis propuestas tiene que ver con ¿qué le pasa hoy a la gente en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene un presupuesto muy alto, todos lo sabemos, es la capital del país, pero también es una ciudad con el costo de vida más alto, ¿no? Sale muy caro vivir en la ciudad. Sí. Y por lo tanto, y no solamente vivir en la ciudad, sino también los que vienen a trabajar en la ciudad sufren ese costo diario de manejarse en la ciudad. Entonces, un poco la idea es pensar en cómo hacemos para mejorar la vida de la gente. Y me parece que unos puntos que la gente hoy está gastando mucha plata, eso es lo que tiene que ver con el transporte, ¿no? Viajar, el transporte cada vez es más caro, ha aumentado mucho. Más de 1.000 pesos el subte. Exactamente. Entonces, un poco la idea es, de alguna manera,
para generar recursos para que la gente pueda viajar gratis en la ciudad, ese es el proyecto, la propuesta, es aplicarle un impuesto a los que se beneficiaron con con la tima financiera de Toto Caputo. Entonces la idea es aplicarle el 1% sobre el carry trade, que mucha gente sea, muchos inversores, sobre todo grandes inversores, impuesto al carry trade del 1% con una asignación específica. La asignación específica sería dos. Una, por supuesto, aplicarlo a subsidiar el transporte de la gente que la usa para laburar, y la otra es subsidiar, quitar las cargas sociales, o por lo menos los impuestos a las micropymes. Justamente dos de los sectores que hoy han sido, por supuesto, la gente que sufre todos los días las políticas económicas terribles de Milei. Los costos, los precios aumentan todos y los sueldos no aumentan ninguno, y sin lugar a dudas la recesión económica hace que las micropymes hoy lo sufran. La apertura unilateral del mercado nos ha inundado de importaciones chinas a precios regalados, y eso lo sufren las micropymes. La idea es generar, fortalecer a las micropymes para que generen empleo, son las principales dadores, y hacerlo a través, por supuesto, de un aporte que lo harían quienes se benefician solamente con una inversión especulativa. Por supuesto que con determinadas características, solamente sería para el carry trade de los grandes inversores. Estamos hablando de lo que no para el jubilado que pone 20.000 pesos o 30.000 pesos de alguno que le sobra. Vos querés bajar impuestos y que la gente viaje gratis. Así es. Y eso financiarlo con un 1% impuesto que tiene que ser de asignación específica. No es un impuesto que va a rentas generales, porque la gente dice, che, le vas a aplicar un impuesto, pues se mete en el Estado y el Estado lo puede gastar en cualquier cosa. Claro. No, es de asignación específica, solamente va a estar destinado al transporte y a las micropymes. Mirá, eso no le va a gustar a Caputo. Seguramente que no, pero a mí la verdad que no me gusta nada de lo que hace él, así que claramente, y creo que la gente tampoco, la verdad que la gente la está pasando muy mal, y la política económica de gobierno solamente beneficia justamente a los grandes especuladores, ¿no? Los que se han llenado de plata con el carry trade, que no deja nada en la Argentina, ¿no? Es solamente ganancias especulativas, no aportan laburo, no aporta impuestos, la verdad que no aporta nada, solamente se enriquecen los que especulando. Bueno, yo creo que justamente los gobiernos tienen que hacerlo de algo distinto. Yo pienso en la Argentina necesita desarrollarse, pero de generar industria, que la gente viva mejor. Claramente a través del carry trade no se va a lograr. Por lo tanto, además, digámoslo con claridad, con la guita que han ganado, un 1% no es nada para ellos, para los grandes inversores, y es mucho para muchísima gente, ¿no? Chi, ¿cómo ves la gestión de la ciudad de Jorge Macri? No la veo bien. La verdad que creo que es una gestión que no ha dado respuesta. La ciudad está mal. Lo vimos claramente en la última elección, donde la gente votó, no acompañó al gobierno de la ciudad. La gente vive mal, no se resuelven los principales problemas. La ciudad está sucia, la inseguridad es muy grande. Es una ciudad que tiene recursos como para poder resolver un montón de cosas y no se resuelve. No hay respuestas del Estado como debiera haberlas. Creo que es una gestión que realmente se desgastó muy rápidamente, y creo que claramente hay que buscar otras alternativas para el 2027. Creo que en ese marco la elección de mayo dejó bien parado a Horacio Rodríguez Larreta como un candidato que realmente pudo, digamos, la gente lo reconoce como quien fue el único que pudo de alguna manera lograr que la ciudad esté mejor, ¿no? Y ahora sería parte de la herencia Macri igual esto, lo de Jorge, porque viene de Mauricio. Sí, sin lugar a dudas. Se lo dio Larreta el lugar también. Sí, yo te diría que fue más de Mauricio, ¿no? Horacio estaba en otro proceso, de todas maneras. Era candidato nacional. Creo que él igual reconoció que se equivocó, digamos, ¿no? Porque, Horacio. Sí, él dijo, me equivoqué con Jorge Macri, lo dijo claramente, porque más allá de que fue iniciativa de Mauricio, él lo reconoció. Realmente Jorge Macri no estuvo a la altura de las circunstancias, lo dijo en la campaña. Y Mauricio, bueno, se equivocó un montón, no solamente con eso, ¿no? Vos venís del PRO. Yo vengo del vos PRO, trabajaste pero con él desde los inicios. Exactamente, soy fundador prácticamente desde el 2003 cuando se fundó, ni siquiera se llamaba PRO, se llamaba Compromisos para el Cambio en ese momento. Y antes venías del peronismo, pero después te sumaste. Antes del peronismo, sí, en realidad laburé muchos años con Antonio Cafiero, fue te diría mi maestro de la política, aprendí mucho con él. Después de la crisis del 2001 entendí que de alguna manera el proceso venía un proceso de renovación y cambios, y
y ahí me invitó Mauricio a un proceso que sumaba gente de diferentes sectores, vino gente del peronismo, gente del radicalismo, al entonces PRO, o Compromiso por el Cambio, como dije recién, y me sumé a ese proceso y con, digamos, con algunos valores que realmente en ese momento se defendían, ¿no? Que era por supuesto, una gestión eficiente, pero no la desaparición del Estado, ¿no? Nosotros buscábamos un Estado más eficiente, defendíamos la educación pública, la salud pública, bueno, el respeto, digamos, a los valores republicanos, a un montón de cosas que claramente el gobierno Milei no lo hace, y a pesar de eso Macri decidió apoyarlo fuertemente. Entonces ahí Macri metió en el bolsillo todo eso, que lo guardó o lo metió bajo la alfombra, por decirlo de alguna manera, todos esos valores fundacionales del PRO, y se entregó mansamente al gobierno de Milei. Y bueno, esas consecuencias que yo se las advertí en el 2023, le dije que eso era un error. Por supuesto que no me dio bola. Yo ahí a partir de ahí decidí iniciar un camino distinto, alternativo. Por el acercamiento de Macri a Milei, ¿vos te fuiste del PRO? Sí, así es. Sí, si vos ves mi proceso a partir de ahí, por supuesto que fue avanzando, así como fue avanzando la alianza del PRO con Milei. Vos te fuiste alejando. Yo me fui alejando, ¿no? ¿Y el PRO hoy existe? Existe un PRO residual, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Viste? Cuando, es como la Libertad Avanza en línea Pepsi. Y más o menos, sí, exactamente. Bueno, ¿viste? Cuando una empresa desaparece o una organización va desapareciendo, no es que desaparece un día para el otro. Generalmente se da un proceso donde primero queda el residual y después en un momento muere de muerte natural. Bueno, el PRO va camino a morir de muerte natural. Todavía no murió, claramente. Por supuesto que tiene una daga en el corazón que se la pegó Macri, y por supuesto en realidad Macri se dejó pegar y la que se la pegó fue Milei, ¿no? Digamos, Milei y Karina. Y a todo esto se dibuja el rol de Macri también, porque... Bueno, sí, por supuesto, de tener importancia. Sí, por supuesto. Bueno, Macri creo que en definitiva decidió entregarse a entregar eso y correrse de ese lugar para entregar el PRO a Milei. Esa fue su decisión. No me preguntes por qué, más allá de que la decisión equivocada, tiró por la borda la creación de un partido que en 20 años llegó a gobernar los 3 distritos más importantes del país, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, la provincia y la Argentina, digamos. Y bueno, lo tiró por la borda, quizá porque en definitiva yo tengo un análisis medio psicológico de eso, ¿no? A ver. Mira, el PRO nació como un espacio que siempre estuvo cerca del poder, siempre, porque ya prácticamente la primera elección no ganó, que fue la del 2003, pero logró ser la primera minoría en la legislatura. Perdió solamente en el balotaje con Aníbal Ibarra, seguramente te acordás. Sí, claro. Y a partir de ahí siempre estuvo cerca del poder o en el poder porque ganó las elecciones. Y por lo tanto, cuando a partir del 2023 eso se aleja, porque claramente el resultado de la elección de 2023 fue un desastre, sintió esa orfandad y desesperadamente se quiso agarrar del poder como sea, y bueno, y así fue, que se agarró del poder como sea, entregándose al poder de Milei, a pesar de que, por lo menos desde el punto de vista fundacional e ideológicamente, no éramos lo mismo, por lo menos en mi caso particular y muchos otros que tampoco nos sentimos identificados con esa situación. Más allá de eso, hemos visto muchos dirigentes del PRO que de alguna manera se convirtieron en mercenarios, ¿no? Y que en definitiva, por ejemplo, se rasgaron las vestiduras durante el kirchnerismo con la ley de medios, y ahora se callan la boca cuando Milei dice que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Sí. O se rasgaron las vestiduras con los casos de corrupción durante esa etapa, y ahora se callan la boca con un caso tremendo de corrupción como es lo que está pasando con el Andisi y Espagnolo, ¿no? Ahí quiero ir sobre el escándalo de corrupción más grande de este gobierno. Es una crisis de reputación, una crisis institucional por todos lados. Ahora vamos a hablar del riesgo K en unos minutos, que es el riesgo Karina. Pero ¿cómo ves vos a una persona con la que te parabas al lado en el PRO? Pienso en Patricia Bullrich, pienso en Ritondo, pienso en Santilli, pienso en Macri, que ahora, que decían la corrupción nunca más, corrupción kirchnerista nunca más, y la corrupción libertaria, y cuando incluso Patricia Bullrich fue parte de las que contrató a este laboratorio a la Suiza Argentina. ¿De la Suiza Argentina? Mirá, la verdad no los he visto casi ninguno en este proceso, pero por supuesto que yo puedo mirar. Pero está callado, por eso no lo ves. Claro, yo puedo mirarlos a los ojos, así como puedo mirar a los ojos a mis hijos, porque en definitiva
más allá de todo, yo he mantenido coherencia en lo que pienso. Y no hay muchos que puedan hacer lo mismo. Por supuesto que cuando uno integra un espacio colectivo, un partido, hay ciertas veces que uno puede tener que acompañar cosas que no está tan de acuerdo. Pero en general yo he tratado, cuando fui diputado, bien vos lo sabés, he tratado de mantener coherencia a mis ideas, a pesar de decisiones que el partido no estuvo de acuerdo. Recuerdo el caso claro de cuando fue el intento del golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, y en el Congreso lo debatimos, y el gobierno y el PRO decidió no repudiarlo, y yo me senté en mi banca solo porque creía que había que repudiarlo, cualquier intento de atentado a la democracia en la región. Lo mismo ocurrió, por supuesto, con el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde tuve una posición, más allá de que ahí el espacio, digamos, dio libertad de acción, pero después, por supuesto, tuve presiones para no avanzar, cosa que, por supuesto, no hice, porque en definitiva estoy convencido que era una ley necesaria y quedó demostrado después cuando fue finalmente aprobada. Así que me parece que en eso yo los puedo mirar a los ojos. Supongo que todos los dirigentes que vos acabas de nombrar les cuesta mucho mirar a los ojos a otros, porque realmente todos sabemos que muchas veces nos dijeron una cosa. Algunos de ellos que vos nombraste, a mí me han hablado de la movilidad social ascendente, sí, y ahora están acompañando un gobierno que hace todo lo contrario a esa idea, ¿no? Justamente de la movilidad social, ¿no? ¿Y la corrupción? Bueno, ¿no eran enemigos de la corrupción? Ni hablar, por eso digo, acá me parece que esto hay que ser claro, ¿no? O te preocupa la corrupción, de todo tipo de corrupción, o en realidad lo que haces es una puesta en escena, porque en definitiva sos antiperonista o gorila, y en realidad usás algo para estar en contra de ese gobierno. Parece que es eso. Es eso, claramente es Patricia eso. es eso, parece, Mauricio Macri es todos eso. los que hoy guardan silencio con eso son eso. Lo mismo que insisto con la libertad de expresión. Lo mismo, si vos defendés la libertad de expresión, la defendés siempre. Si no, eso lo haces solamente para un posicionamiento político. Lamentablemente, mucha gente les creyó en su momento que ellos defendían que eran anticorrupción, que defendían las instituciones. Ahora me parece que se les cayó la máscara, y en definitiva han demostrado que en definitiva eran posicionamientos políticos, pero que no tenían un real compromiso con el tema. Yo puedo decir que tengo un real compromiso con el tema, porque por supuesto estuve en contra de cualquier situación de corrupción durante los gobiernos peronistas o kirchneristas, por decirlo de una mejor manera, y también lo estoy ahora. Y lo mismo digo con la libertad de expresión, ¿no? Cualquier atentado a la libertad de expresión, sea de donde sea, hay que repudiarlo, hay que defender la libertad de expresión a cualquier costo. Ellos claramente no lo hicieron con este gobierno. Bueno, seguramente en algún momento la sociedad va a valorar la coherencia, y eso se va a transmitir en lo que viene. Yo creo que indefectiblemente la gente después de este gobierno va a valorar otros valores que quizás no los valoró tanto en el 2023, y quizás muy enojadas por la situación que había, la situación económica, un montón de factores. Me parece que en el futuro la gente va a valorar la coherencia, va a valorar que en definitiva vengan representantes que piensen más en cómo logramos que este país se desarrolle el mercado interno, proteger las industrias, no abrirnos indefectiblemente a las importaciones entregando todo, porque ese modelo ya lo vimos en los 90, claramente en los 90, y nos quedamos y llegamos a un desempleo de 2 dígitos. No estamos lejos de eso pase, lamentablemente. No estamos lejos de que tengamos que ponga McDonald's un aviso para un cajero y tengamos 4 cuadras de cola. Lamentablemente es así. ¿Y cómo en una palabra, cómo describirías al gobierno, en una frase, cómo describirías al gobierno de Milei? En una palabra, perversión. Es un gobierno perverso, un gobierno que no le importa, que falta de empatía, es un gobierno que no le importa a la gente, claramente, que todas sus decisiones tienen que ver con, de alguna manera, sostener el ideario económico libertario de Milei, y eso implica tomar decisiones que todos los días afectan a la gente. Son perversos, son claramente perversos. Lo que pasó con vetar la ley de emergencia en discapacidad, solamente podés hacerlo si sos perverso. No hay otra manera. Cualquiera que conozca una familia que tiene un hijo con discapacidad, y yo tengo muchas muy cercanos, sabe el esfuerzo que tienen esas familias para poder solventar todos los costos que implica el tratamiento de un hijo con discapacidad. Y ser tan hijo de puta de vetar esa ley y encima regocijarse con eso, solamente es alguien que es perverso. Gracias, Daniel, por esta nota, y suerte ahora en las elecciones. Gracias, la vamos a felicitar. Candidato a diputado nacional entonces por la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Lipovetsky, del Partido Federal. Les compartimos ahora un video de Carlos Caramelo, porque publicó una nota en deudaprometida.com, justamente Homo Corruptum se llama. Mirá el análisis que hace Caramelo. Nuevas estrategias de campaña. Ya no van a jugar como en la campaña de Cava
a que pobrecitos perdían, estaban muy justos. No, ahora mandan que van a sacar 40 puntos o más de 40 puntos. ¿A quién le hablan? ¿A usted? ¿A mí? No, le hablan a la JP Morgan, le hablan a Wall Street y le hablan también a los banqueros que acá en la Argentina le están dando un poquito de guerra. Esto mientras la Argentina yo diría que de alguna manera se está desangrando. Se está desangrando por la corrupción que aparece cada vez que levantan una piedrita, un platito, una amiguita, aparece la corrupción imperante y todos tratan de taparlo como si fueran, nada, protagonistas de esa película que le gustó tanto al presidente que se llama Homo Argentum. Bueno, mi nota de este fin de semana se llama Homo Corruptum. Y esto es básicamente el tema central de esta semana, de este mes, de estas elecciones, la corrupción del gobierno que dijo que venía a eliminar el Estado, a eliminar la casta, a eliminar el robo, el desfalco de las arcas públicas. Los contratos de la Suiza Argentina con el Estado, a pesar del discurso de Milei, crecieron 2.700% desde que asumió Javier Milei. 2.678% aumentaron los contratos de Javier Milei con la farmacéutica, la droguería, la Suiza Argentina, que es la empresa de la corrupción K. ¿Por qué nadie habla en el gobierno? Es la peor estrategia esa, ¿eh? Es la peor estrategia de comunicación, que nadie hable, que nadie diga nada, porque te lo dice cualquier analista, cualquier especialista en comunicación, el silencio le cede el espacio a la otra parte para que construya el sentido. Entonces lo que está haciendo ahora el gobierno, a través de ceder el espacio del debate, es darle lugar a que en la sociedad, en el colectivo, la única versión que se escuche, la única voz que haya, sea la del Poder Judicial que está investigando y la de la oposición que está repercutiéndose sobre esta investigación judicial impecable, por supuesto, porque son Sebastián Casanello y Franco Picardi, juez y fiscal, que no los podés acusar de libertarios, no los podés acusar de kirchneristas. De hecho, a Casanello intentó la nata de acusarlo de kirchnerista diciendo que había ido a la Quinta de Olivos a reunirse con la entonces presidenta Cristina Kirchner con el supuesto testimonio de un mozo que al final se comprobó que era todo trucho, que el mozo mintió, entonces después procesado por falso testimonio, y además que Casanello nunca entró a la Quinta de Olivos. Pero era un escándalo, ¿te acordás? Que si Casanello hubiera entrado a la Quinta de Olivos. Ahora tenemos los comprobantes de que todos los mercenarios que ves atrás de un micrófono se reúnen a ver ópera semanalmente con Milei y nadie dice nada. Tenemos comprobación de que el presidente de la República se hospedó 2 meses enteros en el hotel de uno de los mayores contratistas del Estado, como es Elstein, y nadie dice nada. Tenemos el testimonio de que Milei presentó facturas truchas, o en todo caso a través de Scioli y Guillermo Francos, para cobrar del Estado y nadie se escandaliza. Tenemos ahora a Martín Menem, que creó empresas que reciben miles de millones de pesos de la nuestra. Tenemos el comprobante, la evidencia, y nadie dice nada. Tenemos la prueba fehaciente de decenas de delitos, de decenas de hechos de corrupción, de personas que te dicen cobran por ponernos en las listas. Si vos querés figurar en la boleta de la Libertad Avanza, tenés que pagar en dólares, miles de dólares. Nadie hace nada, nadie se escandaliza. Este es el gobierno que venía a combatir la casta, a combatir el riesgo Cuca. Bueno, ahora vamos a eso, porque la semana arrancó con un dólar disparado, unas acciones en la bolsa de Estados Unidos y en el local que se hunden, los bonos también. Veremos después cómo continúa, pero el mercado financiero hizo sentir el impacto de la corrupción de Karina Milei. Están todos hasta las manos, Lule Menem, Martín Menem, te decía, Spagnuolo, todos, el propio Javier Milei, Patricia Bullrich, Luis Petri, están todos los funcionarios, Sandra Petovelo, todos involucrados.
Y después sale Luis Caputo a decir, esto, si el modelo no funciona, es por los cucas. Bueno, hay dos cosas importantes para resaltar acá. Si el modelo no funciona porque hay otro partido político que puede llegar a ganar elecciones, entonces tu modelo económico no es compatible con la democracia. Porque cada 4 años el Ejecutivo cambia. Aviso, por las dudas. Los únicos que buscan que su modelo económico perdure solamente si están ellos son las dictaduras. Aviso a Luis Caputo por si no se enteró. El riesgo no es que ganen los cucas. El riesgo no es de que todo se desmorone porque ganan los cucas. El riesgo K, al final, terminó siendo la ruta del dinero K, la de Karina. El riesgo K es el riesgo Karina. Vamos a justamente una de las notas de deudaprometida.com, donde estamos analizando el tarifazo, lo que te comentaba, los aumentos que se estuvieron dando por encima de lo que sería lo razonable. Mirá, lo tenemos ahí. Y justamente otro de los temas que está ahora para analizarse es el patrimonio de Javier Milei. Le ganó a la inflación porque creció 876% su patrimonio desde 2023. La última declaración jurada del presidente evidencia un aumento del 44% en términos reales en el patrimonio que asciende a 206 millones de pesos. Este es el patrimonio del presidente de la Nación, lo que presentó. Y te decía, después también podés leer en deudaprometida.com el análisis de la declaración jurada que hace Agustina Bordigoni. Y después también tenemos otras notas para que vos estés viendo ahí en deudaprometida.com. Hay una sobre la provincia de Buenos Aires muy interesante, y también después lo que te decía de los tarifazos, las boletas que estuvieron llegando con aumentos de la gente que pagaba 15.000 pesos, ahora pasa a pagar 200.000, lo cual es por fuera de lo razonable. Hay quienes están proponiendo hacer amparos judiciales justamente por esta nuevo tarifazo que va, digamos, a quitarnos todavía más poder adquisitivo, que ya, de hecho, 15% del salario es lo que ponen muchas personas en pagar todas las tarifas públicas, incluido el colectivo, boleto de transporte público, cuando uno está cobrando salario mínimo vital y móvil. Lo que implica el costo de los servicios es casi 15%, lo cual es una locura lo que uno tiene que destinar a eso, y después también tiene que comer, ¿no? y tener un lugar para vivir, que es parte de los modelos que se van a disputar ahora. Es parte de lo que vamos a ver en estas elecciones, y por eso hoy lo estamos dedicando el programa para las elecciones a nivel nacional. Recién hablamos con un candidato que va por la ciudad de Buenos Aires para el Congreso Nacional, y ahora lo tenemos aquí en el piso, Agustín Rossi, que va a ser candidato para diputado nacional por la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Rossi? Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Bueno, arrancando recién la campaña. Sí, claro, para nosotros ha sido muy importante en Santa Fe poder haber abordado nuestra propuesta a partir de una única lista. Digo esto porque el peronismo de Santa Fe es un peronismo que sufre las no paso, porque es un peronismo acostumbrado a resolver sus miradas distintas dentro de las paso, y acá al no haber paso, bueno, tuvimos que apelar a la búsqueda de acuerdos, de consensos, mucho diálogo, muchas propuestas, muchas alternativas, y finalmente, a mi criterio, terminó conformándose una muy buena lista. Consolidamos esta alianza con una fuerza progresista como Ciudad Futura, con la cual ganamos ganamos las elecciones locales de Rosario, y a la cabeza está una de las dirigentes de Ciudad Futura, que es Karen Tepe. En segundo lugar estoy yo. En tercer lugar, una dirigente de la Cámpora, concejala de Villa Constitución, Alejandrina Borgata. Y en cuarto lugar, Oscar Martínez, que es el dirigente del Frente Renovador. Y después, bueno, distintos compañeros de los distintos rincones de la provincia. En la provincia de Santa Fe es un escenario de 3 espacios políticos, de tercios. No significa que se dividen los espacios por el mismo... son similares, pero hay 3 espacios que van a competir, ¿no? La lista de La Libertad Avanza, nosotros, y la lista del gobernador, ¿no?
del gobernador, que es uno de los impulsores de este engendro que se llama Provincias Unidas, que en Santa Fe se llama Unidos por Santa Fe, Unidos para Defender Santa Fe, pero que lleva de candidata a primer diputada nacional a su vicegobernadora, que es una dirigente del PRO. Así que sin duda que entre La Libertad Avanza y en la lista del gobernador estarán expresados los votantes de derecha, aquellos que quieren la continuidad de este modelo que lleva adelante el presidente Milei, y los ciudadanos santafesinos que estén en desacuerdo con la política de Milei y que tengan una idea distinta y que creen que hay que ir a ponerle un freno a Milei, bueno, supongo yo que encontrarán en él, en los candidatos de Fuerza Patria, en los candidatos del peronismo, la alternativa para poder demostrar ese descontento, ¿no? Eso quería consultar también sobre el rol, la alianza de Puyaro con Milei, que se ha visto en varios momentos, por otros ha sido crítico, pero ¿hay diferencia entre el gobierno provincial y nosotros... nacional? Me parece que lo del gobernador es simplemente una actitud especulativa, ¿no? De especulación política. De acercarse por especulación. De acercarse y tomar un poco de distancia, volver a acercarse. Ese bloque de gobernadores no está pensando en una alternativa frente a Milei, está pensando en lograr mejorar una posición parlamentaria para negociar mejor. Negociar mejor el voto. Claro, negociar su voto. El apoyo. Digamos, el apoyo para lograr lo que creen que merecen y necesitan lograr en el marco de sus negociaciones. Puyaro ha votado la ley base, ha apoyado la ley base, ha firmado el Pacto de Mayo en Tucumán. Recuerdo que cuando empezó el caso Libra y se intentó armar una comisión investigadora en el Senado de la Nación, Puyaro le indicó a su senador que votase en contra y se perdió la votación por un solo voto. Así que nadie en Santa Fe cree que Puyaro se acostó un día siendo oficialista y se levantó siendo opositor, ¿no? Y de hecho, bueno, vuelvo a decir, su coalición es una coalición, pero para el momento de elegir la cabeza de la lista puso una dirigente del PRO. Claro. Nadie piensa que una dirigente del PRO va a venir acá a votar a favor del aumento de los jubilados, sino que si hubiese estado el miércoles pasado en el recinto de la Cámara de Diputados hubiese votado para sostener el veto que impide el aumento de los jubilados y los pensionados, ¿no? Claro, eso es un problema grande, porque digo, para el santafesino ahora que está mal, que le está pasando mal y que necesita quizás votar con algo de expectativa o de esperanza. Bueno, pero la provincia, mire, el gobierno provincial ahora aumentó esta semana el 28% del boleto de transporte interurbano. Sí. El justificativo es que eliminaron los subsidios nacionales, pero eliminaron los subsidios nacionales, entre otras cosas, por una política económica que el gobernador apoyó. Y claro, cuando eliminaron los subsidios nacionales, el gobernador lo único que hizo fue trasladar esa decisión al conjunto de la población. No buscó un mecanismo para ver de qué manera abarataba el sistema de transporte interurbano, que es usado por muchísimos santafesinos. Lo mismo hizo con el incentivo docente. Allá cuando empezó el gobierno de Milei se eliminó el incentivo docente. ¿Qué es lo que hizo el gobernador? Le bajó el 10% los ingresos, claro, a los docentes en la provincia de Santa Fe. No como Kicillof, que creó un fondo como para tratar de compensar esa baja nacional, la paga la provincia de Buenos Aires. No hizo absolutamente nada. Santa Fe no. Bajó absolutamente cada una de las políticas y de hecho con la política previsional también avanzó con una reforma previsional de la Caja de Previsiones en donde duplicó durante una cantidad de años el aporte de los trabajadores del sector público para sostener el sistema previsional que tiene una caja propia por la cual se jubilan no solamente los empleados públicos, sino los judiciales, la policía, los docentes que se jubilan en la provincia de Santa Fe. Entonces, nos encontramos con esa situación, con un gobernador que ha sido aliado del presidente de la Nación en las decisiones más importantes, que ahora presenta una lista propia, que vuelvo a decir, no creo que tenga demasiadas intenciones de pelear un voto opositor, aunque se presenta como indignado con las cosas que están pasando, cuando ha puesto una dirigente del PRO a la cabeza de la lista, ¿no? No, claro. Un PRO que recién lo comentábamos con un ex integrante del PRO, estaba Daniel Lipovetsky acá, que decía que para él el PRO
él se fue alejando del PRO a medida que se fue aliando con Milei, Mauricio Macri, y que para él ahora el PRO dejó de existir, que es básicamente la Libertad Avanza línea Pepsi, ¿no? Bueno, no, está claro que los fenómenos políticos, salvo en España, digamos, en el mundo, cuando aparece la ultraderecha, o la derecha más extrema, se consume termina consumiéndose a la derecha más moderada. Ahora, supongo yo que más de un dirigente del PRO, cuando ve todo este descalabro y todas estas denuncias, esta sospecha de corrupción que inunda todo el gobierno libertario, debe estar pensando hoy si no les convenía haber armado listas propias, independientemente de someterse a los designios de Karina Milei de la Libertad Avanza, digamos, ¿no? Porque hicieron una claudicación absoluta. Pero bueno, pareciese que sí, que esa expresión de la ultraderecha o la extrema derecha en la Argentina ha cooptado el 100% de lo que en algún momento expresó el PRO en nuestro país. Pero los fenómenos políticos en la Argentina son muy dinámicos, aceleran mucho, y también se consumen rápidamente, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a todo lo que está pasando hoy en la Argentina, digamos, ¿no? Porque está claro que nos encontramos frente a un gobierno que viene de sospecha en sospecha en ámbitos ¿Le sorprende este escándalo de corrupción de la compra de medicamentos? Todos sabíamos, con coimas. Digamos, hace ya desde el año pasado se rumoreaba estas cosas que se rumorean, pero uno no tiene pruebas y como es responsable no las transmite, pero se rumoreaba que estábamos en presencia de un gobierno poco transparente o muy adicto a los negocios, a las coimas y a los retornos, ¿no? Y después empezamos a aparecer cosas, ¿no? El caso Libra, las valijas de Escaturice, bueno, ahora aparecen las coimas, o un sistema de recaudación. Lo de Cuader también, ¿no? Lo de Cuader también. Lo de Cuader anteriormente, un sistema de recaudación que tiene vértice en uno de los puntos más importantes del poder, porque este es un gobierno que tiene 2 puntos de acumulación de poder, el presidente y su hermana, ¿no? Y todos los caminos conducen a Karina Milei en cuanto a lo que significa en este sistema de recaudación que han llevado adelante. Pero lo cierto es que el presidente además está en un momento en donde su programa económico empieza a mostrar debilidades que no las pueden resolver, ¿no? Bueno, decían que a esta altura del partido íbamos a tener un riesgo país bajísimo, el riesgo país sigue subiendo en la Argentina, y eso indica que no hay confianza alguna de los mercados internacionales sobre lo que pase en la Argentina. Y lo que yo creo que está pasando además es que el rey está desnudo, ¿no? Porque el presidente sigue con un discurso contra los cucas, contra los degenerados fiscales y ese tipo de cuestiones. Y todo eso tenía algún tipo de efecto el año pasado. El año pasado, en donde el discurso de Milei, que voy a hacer un ajuste contra la casta, todavía tenía una cuota de credibilidad. Hoy los argentinos están vivos que el ajuste no fue contra la casta, que la casta se está llenando de plata, digamos, ¿no? El ajuste lo pagaron las personas con discapacidad, los jubilados. Se rompió el pacto social ahí. Los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, o la reputación del gobierno, por lo menos, porque ellos tienen algo que no están haciendo. Y la gente además, fíjate vos lo paradigmático de lo que sucede con estas coimas en Landís. El gobierno durante todo el año pasado estigmatizó al colectivo de las personas con discapacidad. Bajaron pensiones incluso. Bajaron pensiones, Adorni salió a mentir. Bajaron pensiones, decían que eran pensiones mal dadas. Sí, decían que presentaron una radiografía de perro y recibieron. Ayer escuchaba en algún lado que dicen que había un sistema de premios hacia el interior del Landis para los trabajadores que bajen la mayor cantidad de pensiones. Sí, existe un premio también para los funcionarios que despidan trabajadores. Eso también. Descalificaban a las instituciones que brindaban servicios terapéuticos a las personas con discapacidad. Los nomencladores no se los actualizaron nunca. No actualizaron nunca los nomencladores del sistema de transporte. Bueno, todo eso tuvo que soportar el colectivo
de las personas con discapacidad. Se construyó una ley de emergencia, se aprobó, media sanción en diputados, media sanción completa en el Senado, el presidente la veta, de vuelta a movilización, se rechaza el veto, y ahora aparece en el medio de todo esto que en realidad los que decían que la plata que estaba destinada, el presupuesto que estaba destinado a las personas con discapacidad, que no había recursos para sostener la cantidad de pensiones y las prestaciones, terminaban generando un sistema de retorno del 8%, de los cuales el 3% iba para la secretaria general de la presidencia. Entonces, es muy triste, es muy canalla, es muy cínico todo lo que hicieron, porque estigmatizaron y al mismo tiempo, mientras acusaban a las personas con discapacidad, generaban un manto de sospecha sobre ellas, al mismo tiempo lo que hacían era generar un sistema de retorno y de coimas ellos, para beneficiarse a los propios funcionarios, ¿no? Lo cual siempre se dice que lo hacía el peronismo o kirchnerismo, que para ellos es lo mismo, más allá de que vos seas o no kirchnerista, para ellos sos cuca, ¿no? Que decían la corrupción es kirchnerista. Bueno, ¿hubo corrupción durante el gobierno kirchnerista? Bueno, lo tenemos a José López, por ejemplo, preso, ¿no? Pero se habla de que había corrupción en todos lados. Y resulta que los que tienen ese discurso son los que robaban 8% para... La idea de la construcción de que el peronismo son todos chorros, los kirchneristas son todos chorros, es una construcción discursiva. Sí. Digamos, ¿no? Podemos hacer un listado enorme de una cantidad de funcionarios, de los que hemos sido funcionarios, que no tenemos denuncias y que no tenemos ningún procesamiento. Hubo otros que tuvieron denuncias y después se comprobó que era todo trucho. Y bueno, otros que tuvieron denuncias que tuvo todo trucho y otros que están pagando, como en el caso de José López, digamos, ¿no? Ahora, intentar generar eso también es una excusa como para pararse y posicionarse frente a los sectores de la sociedad que todavía lo apoyan, digamos, ¿no? La el único superioridad discurso moral que hoy tiene La Libertad Avanza es que no vuelva al kirchnerismo. Sí. Cuando uno veía ayer el acto kirchnerismo nunca más. El acto de Junín, era kirchnerismo nunca más. Y en realidad eso es una falacia, porque hoy no estamos juzgando a los gobiernos kirchneristas. Cuando nosotros fuimos gobierno, nos juzgaron en cada una de las elecciones, en el 2003, en el 2005, 2007, 2009, en todas las elecciones nos juzgaron a nosotros. Hoy hay que juzgar al gobierno del presidente Milei, porque la verdad es que el que te beneficia, si vos estás convencido que Milei te beneficia en algo, o te perjudica, es Milei. Y la posibilidad de modificar el rumbo del gobierno es con las elecciones de octubre, como quedó demostrado en la votación del miércoles pasado. Si hubiésemos tenido más diputados comprometidos con una mirada crítica con el gobierno de Milei, comprometidos con aquellos sectores de la sociedad que están siendo agredidos y perjudicados por las políticas del presidente de la Nación, como los jubilados y los pensionados, hoy tendríamos rechazado el veto. Y cuando caminas por la calle, ahora que arrancaste la campaña, la gente te dice algo de tu gestión, te dice algo del gobierno anterior, te dice algo, te habla de la hora, que es lo que planteabas. El tema del gobierno anterior y de la gestión es fundamentalmente el discurso que tienen aquellos que no pueden defender su propio gobierno. Por eso la gente lo que tendría que hacer los candidatos libertarios es estar defendiendo su propio gobierno. No pueden. Y no pueden porque tienen una gestión horrible y no pueden mostrar logros desde ningún punto de vista. Entonces lo que hacen es tratar de descalificar el gobierno anterior y tratar de plantear que la elección esta es gobierno anterior versus actual gobierno. El gobierno anterior, ya los argentinos votaron y calificaron al gobierno anterior con las elecciones del 2023. Hoy hay que votar y calificar a este gobierno, al gobierno del presidente Milei. Y si los argentinos están en desacuerdo con el rumbo del gobierno del presidente Milei, tienen que ir a votar por los candidatos de la oposición, porque quedándose en su casa tampoco ayudan a que se modifique el rumbo, digamos, ¿no? Porque la derecha es perversa. La derecha te dice, si estás de acuerdo conmigo, vení y votame. Si no estás de acuerdo conmigo, quédate en tu casa. Claro. No vengas a votar. Bueno, nosotros tenemos que lograr que haya una fuerte movilización, que la gente vaya a votar y que vaya a votar con el sentido de poder modificar esta crueldad que lleva adelante el gobierno del presidente Milei. Y en ese sentido, ¿la gente en la calle qué te dice? La gente en la calle está triste. La gente en la calle tiene tristeza. El más enfático te dice cuándo se va a ir Milei.
los jubilados te muestran el recibo de sueldo, te dicen, mirá, cobré 330.000 pesos, 318.000 pesos. Un vecino te dice, el año hasta el 2023 trabajaba 8 horas por día en una empresa, en Villa Gobernador Galvez, me decían el domingo, en una empresa que fabrica caños de plástico. El año pasado ya me bajaron 2 horas, de 8 a 6 horas. Y este año estoy trabajando 4 y a veces semana 3 horas, con un 60-70% de reducción de salario. ¿Y alguno votó a Milei y dice, te hubiera votado a vos? ¿Me arrepentí de no haberte votado en 2023? Hay muchos arrepentidos. Obviamente a los dirigentes políticos más caracterizados no te lo dicen, pero se lo dicen a nuestros militantes. Algunos seguramente no van a volver a votar a Milei. Nosotros tenemos que tratar de generar con ellos un mensaje de confianza, un mensaje de esperanza, un mensaje de volver a enamorar, ¿no? Volver a generar expectativas en ellos para que nos vuelvan a votar, porque si no, el que votó a Milei, que tiene decidido no votarlo, es uno de los objetivos que nosotros debemos tener como forma de poder atraerlos a una propuesta política distinta, ¿no? Claro, bueno, justamente por eso, ¿no? Porque muchos de los que capaz votaron a Milei antes porque estaban indecisos o lo hicieron convencidos, ahora dicen, no, bueno, yo no quiero votar ni el gobierno anterior, ni quiero votar este gobierno, no quiero votar ninguno de los dos, no voy. Que vaya. Yo creo que el no voy hay que dejarlo en claro. Si vos estás en desacuerdo con el gobierno del presidente Milei, no ir es de alguna manera seguir estando de acuerdo. Porque al no, si vos vas, va a ser un voto opositor por nosotros, por otra opción política y demás, pero no yendo, lo que terminás haciendo implícitamente es seguir apoyando al gobierno del presidente Milei. Y para ir cerrando también, el Santa Fe es una de las pocas provincias que tiene una ventaja, que tiene lista única de antes, ¿no? Boleta única. Sí. Ya pensando capaz en China. No, yo dije... No, Partido Comunista Chino que tiene lista única. Sí. Boleta única. Entonces la gente sabe cómo votar. En otras provincias no. Se sabe, hay muchas provincias que no. La boleta única es un sistema que en este caso es una boleta única solamente de una sola categoría. En Santa Fe, de diputados nacionales, en la provincia de Buenos Aires lo mismo. Acá en Capital tenemos senadores. Dos categorías. Es una boleta en donde es una forma de votación en donde le quita peso a las estructuras políticas y potencia la figura de los candidatos. El candidato necesariamente tiene que ser un candidato conocido, o uno de los dos candidatos tiene que ser conocido, digamos, ¿no? Porque la gente no vota a candidatos que no conoce, no, claro. Claramente. Bueno, nosotros creo que hicimos una propuesta interesante junto con Karen Tepp y conmigo, porque en el caso mío soy un candidato muy conocido por todos los años de militancia. Karen tiene todo el aire nuevo y esa brisa nueva que traen ellos, y además el aura de ser parte de la organización política que ganó las elecciones junto con el peronismo, pero que encabezaba Juan Monteverde, que además es su pareja, que encabezaba las elecciones en la ciudad de Rosario. Así que me parece que tenemos una enorme potencialidad. Obviamente que después hay que acostumbrarse a otra cosa. No repartís el voto, sino que repartís un volante, o a veces se hace el volante imitando a la boleta, de si tenés que poner la cruz acá. Bueno, hay que adecuarse a un sistema que a mí no me gusta claramente, pero bueno, pareciese que todo va en ese sentido, ¿no? Y por último, para cerrar ahora sí, una crítica y una propuesta. Una crítica al gobierno. Puede ser al gobierno. O puede ser al gobierno. No, la crítica fundamental es al plan económico. Es un gobierno de sociópatas. Toman decisiones desde el punto de vista económico que no dimensionan el daño que le generan al conjunto de la sociedad. Es un gobierno cruel. No hay políticas, no hay decisiones de política económica y de política no económica tampoco que tengan al hombre en el centro de la mirada, al hombre y a la mujer en el centro de la mirada. Es un gobierno no humanista, es un gobierno antihumanista, ¿no? Yo creo que cualquier gobierno debe tener como principal objetivo mejorar la calidad de vida de la gente. Y este gobierno ha empeorado la calidad de vida de la gente. A mí, cuando me preguntan a quién voto, le digo, bueno, hacete una pregunta a vos, digamos, ¿estás mejor o peor que hace 2 años, 3 años atrás, 4 años atrás, 5 años atrás? Bueno, si concluís que estás peor,
este gobierno no hizo nada para mejorar tu calidad de vida. Una propuesta. Hace tiempo que vengo insistiendo que el peronismo le tiene que hablar al 100% del mundo laboral, ¿no? Cuando uno ve cómo se divide la fuerza laboral en la Argentina, tenés que el 30%, porcentaje aproximado, ¿no? El 30% son trabajadores en relación de dependencia del sector privado, Sí. 17% son trabajadores en relación de dependencia de todo el sector público, Sí. 20 y pico por ciento, 27% son monotributistas y el resto son trabajadores que están en la informalidad absoluta. Los trabajadores monotributistas que pasan años y que quizás toda su vida son monotributistas no tienen ninguno de los derechos adquiridos que tienen los trabajadores en relación de dependencia. No tienen ni licencia por enfermedad, ni vacaciones pagas, ni aguinaldo, digamos, ¿no? Yo creo que hay que diseñar, y estoy trabajando en eso, un modelo que permita que algunos de los derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia puedan empezar a ser percibidos por los trabajadores monotributistas, por ejemplo, el aguinaldo. Recuerda que era una propuesta tuya en 2023 eso, 2021, ¿no? Y en el 2023, en 2021 cuando fui candidato a senador, y en el 2023 también se lo dije a Sergio Massa. El otro día lo hablábamos con una compañera. Pero me parece que eso hay que hacerlo. Aguinaldo para los monotributistas. Tengo aguinaldo para los monotributistas. Hay dos modelos, digamos, ¿no? Un modelo que puede ser el modelo de que el 100% se haga cargo del Estado de ese aguinaldo. Y otro modelo es que el monotributista, por ejemplo, cuando factura un servicio, le agregue un 4% como aguinaldo, ¿no? Y entonces después, con todas las facturas que es tiene, un monto bajo, digamos, para la factura. Lo paga el que contrata. Bien. El que contrata. Y con ese monto, el otro lo retribuye el Estado. Bien, bien. Es una propuesta que da un incentivo también para ser monotributista. No, y da un incentivo, y además me parece que, y un derecho. que también empieza a reconocer lo que significa el 100% de la modificación de las relaciones laborales en la Argentina, digamos, ¿no? Tenemos monotributistas, bueno, en la profesión de ustedes está lleno. Está lleno de monotributistas. Tenés plomeros, electricistas, bueno, alguien que tiene un almacén de barrio, un kiosco, es un monotributista, muchos taxistas son monotributistas. Entonces me parece que puede llegar a ser un incentivo. Ese incentivo va a hacer que tengamos mayor cantidad de trabajadores registrados, y me parece que además es justo, digamos, ¿no? Porque yo a veces doy el ejemplo, digo, dos hermanos, uno que trabaja en una empresa metalúrgica y otro que es electricista. El que trabaja en la empresa metalúrgica tiene aguinaldo, vacaciones y licencia por enfermedad. Que es monotributista y que trabaja como electricista, para irse de vacaciones tiene que juntar un montoncito, sabe que los 15, 10 días que se va de vacaciones no factura, y después tiene que recomponer el ingreso que no tuvo en ese Claro, día. y no tiene aguinaldo, y la licencia por enfermedad, si se enferma, no factura. Bueno, Claro. Me parece que hay que empezar a ver ese camino. Me parece que es un camino interesante. Muchas gracias. No, Rossi, muchas gracias. por venir acá. Agustín Rossi, entonces, candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Che, el 9 de Nepal nos mandó un video que está muy bueno para que caricaturiza un poco el escándalo de corrupción de Libertario, del robo del Landís de Karina Milei. Es un clásico del Lelutier y nos lo manda el amigo 9 de Nepal, así que le mandamos un beso grande. Mira. Por lo tanto, a usted le conviene que seamos amigos. Sí. ¿Cómo? Cuando digo amigos, estamos hablando de un 20%. No, momentito, caballeros, a ver si entendí bien. Yo no puedo traicionar mi honestidad ni mis principios. ¿Cómo le voy a dar el 20% de mis honorarios? No, Pero Maestro, maestro, claro tiene que no. razón, pero por favor, ¿por quién nos ha tomado? Claro. ¿Cómo no va a dar el 20% de sus honorarios? Ah. El 20% es para usted. Y el 90% para nosotros. No, pero no se trata de eso. Sí, Yo Manja tengo Caprini. una trayectoria. Pero ya Escúcheme, conocemos su yo- trayectoria fehacientemente, porque pero piense usted, cuando- maestro. Number nine.
Bueno, esto es básicamente, así es la forma que negocia Karina Milei, ¿no? Básicamente, este es el escándalo de corrupción de Antis. Un beso enorme para 9 de Nepal. Y también agradezco a todos los que están detrás de Deuda Prometida, todo el equipo, el staff periodístico, Carlos Caramelo, Jimena Fuertes, Agustina Bordigoni, Lucy Lentín, todo el equipo que está allí. También aquí, por supuesto, a Moisés, a Martín, a Walter. Todo el equipo detrás de Deuda Prometida que hace posible, a Lucas también, por supuesto, que hace posible el stream, que hace posible las notas que leen cada mañana, cada día en el portal. Y hoy tuvimos un programón, hablamos justamente de las elecciones a nivel nacional, hablamos de los dos modelos, hablamos de la estafa, hablamos del robo, hablamos de lo que muchos medios se hacen los boludos y otros operan para uno de los dos lados nada más. Acá te mostramos la versión que es sin filtros. Cómo te repercute también a vos de forma directa, porque lo decía el otro día Mayra Mendoza, 50 escuelas se podrían construir si no con esa plata que se roba Karina Milei, que se robó hasta ahora, en Quilmes se podrían haber construido. También se podrían haber pagado mejores jubilaciones, también se podrían haber pagado los remedios a las personas con discapacidad, los remedios a los tratamientos que les sacaron. Se podría haber hecho muchas cosas con ese dinero que se llevó Karina Milei solamente de la agencia de discapacidad, porque en los próximos días, en las próximas semanas, pueden llegar a ir saltando nuevos negociados, nuevas estafas, nuevos escándalos de corrupción del gobierno con otras agencias, con otros ministerios. Esto es solo uno. Y te lo vamos a ir mostrando acá en Deuda Prometida, donde nos lees también cada día, cada mañana, así que te lo recomiendo, deudaprometida.com, y aquí debajo todas nuestras redes sociales, @Deuda Prometida, así nos encontrás por todos lados. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos. Y un saludo también enorme, casi se me escapa, a toda la gente de Radio Más, el multimedio Radio Más, donde nos escuchan también en Tierra del Fuego los viernes a las 8 de la mañana. Viernes 8 de la mañana, los chicos del multimedio Radio Más en Tierra del Fuego. Un beso enorme para ellos. Nos reencontramos ahora sí el jueves próximo a las 20 en el canal de YouTube de Deuda Prometida. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Ezequiel Orlando. Chao, que tengan linda semana.